Y nosotros estamos con nuestro bloque contable, ¿sí? Acá vamos a, el día de hoy está con nosotros el magíster contador público colegiado Samuel Rodolfo Guamán Lázaro. Él es contador público colegiado de la Universidad Nacional del Centro del Perú y también tiene estudios de maestría en auditoría y gestión de riesgos por la Universidad San Martín de Porres. Es Master Business en Administración de la Escuela de Negocios Neumann, cuenta con estudios de Ciencia, Tecnología, también en la Universidad Continental, y tiene de la Universidad Nacional del Cuyo de Argentina experiencia laboral en entidades del sector privado, desempeñado por los cargos de contador general, general de proyectos y responsabilidad social. Actualmente es el CEO de Calcom Perú SA. Contador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Un privilegio poder estar en esta mañana con ustedes. Muchas gracias a usted por darse el tiempo también y agradecer como siempre al Colegio de Contadores Públicos de Junín y a la gestión del actual decano. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, sí, porque quizás vemos como que, aquellas personas que estudian contabilidad o aquellas personas que ya son contadores o que tienen una empresa, los temas pueden ser aplicados. Pero sin embargo, el día de hoy vamos a tocar el tema de la contabilidad en el hogar, la contabilidad en la casa, para que sea aplicable a todas las personas. Así es, un tema que muchas veces se deja de lado, sin embargo, la contabilidad te permite poder llevar un desarrollo para el hogar también, con las herramientas y técnicas que la profesión tiene. Claro que sí. Entonces nosotros tendríamos que empezar, o quizás usted nos puede comentar, por favor, ¿de qué manera podríamos aplicar la contabilidad en nuestro hogar? Sí, existen diversas maneras en las cuales nosotros podemos llevar la contabilidad al hogar. Básicamente parte por el hecho de tener bien controlados lo que son los ingresos y egresos, que es lo que la contabilidad usa, ¿no? En la partida doble que siempre se habla técnicamente. ¿Qué involucra esto? Que yo debo tener el control adecuado en el hogar de cuánto yo capto por ingresos. Si soy un miembro, 2 miembros, 3 miembros, cuántos conformamos el hogar de manera que aportamos y cuánto es el egreso que yo tengo. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces llega fin de mes, llega el salario y quizás a la quincena o al día 20, 21 ya no sabemos en qué se fueron nuestros ingresos. Y recurrimos a algunas herramientas que, si bien es cierto, nos ayudan, pero a veces tienen complicaciones como son créditos o el fiadito de la esquina o las tarjetas, exacto, ¿no? Entonces, y entramos en una maraña en la cual vamos envolviéndonos y a veces nos sentimos que los gastos nos ahogan, ¿no? Claro. Sí. Y entonces nosotros, ¿cómo podríamos quizás organizar o llevar este tema de la contabilidad en nuestra casa? ¿De qué manera, cómo podríamos separar los gastos? Sí, básicamente es, como le iba comentando, poder tener una estructura de ingresos y egresos. Es decir, a nivel empresarial, todo contador tiene un escrupuloso control sobre los ingresos y egresos. Eso llevarlo al hogar, saber si el día de hoy compré tantos en verduras, hice compras de repente artefactos, de ropa, en las salidas. Yo sé que puede parecer muy engorroso, pero el resultado que nos puede traer es muy provechoso. ¿Por qué? Porque en un mes nosotros vamos a poder saber en qué exactamente hemos gastado y qué cosas al siguiente mes podríamos dejar de gastar. Nos puede ayudar también a tener mejores elecciones. Un ejemplo claro, muchas veces nos desesperamos y por la propia coyuntura tenemos la necesidad, por ejemplo, de un foco de luz. Vamos a poner el ejemplo. Y nos vamos por el foco más barato para tratar de simplemente solucionar el problema que hemos tenido. Claro. ¿No es cierto? Pero ese foco de repente se nos malogra al mes o a los 2 meses, pero si nosotros llevamos un control detallado, vamos a ver, este foco lo compré a 2, me costó 5 soles y opté por este ante otro de 10 soles, que de repente su duración es mayor. Y vamos a ir viendo que a lo largo hay una evolución de nuestros gastos, de saber tomar mejores decisiones. También nos lleva al tema, como usted planteaba, de las tarjetas de crédito. Yo sé que en el hogar muchas veces tenemos 1, 2 y hasta 3 tarjetas de crédito, pero las usamos porque tenemos la necesidad. Si nosotros lleváramos un control adecuado, sabríamos en qué tarjeta me cobraron más interés o no,
o simplemente yo pagué dentro del tiempo de ventana para que no me genere un interés. Esas cosas de manera detalladas nos ayudan a tomar mejores decisiones y a la postre nos ayudan a que podamos tener ese ahorro que tanto se nos habla pero que se nos hace muy difícil, ¿no? Ahí hay un tema de todas maneras que quizás muchas veces uno no le ha tomado mucha importancia, pero imagínese esto que usted, un ejemplo tan sencillo como del foco, saber cuánto tiempo nos va a durar el foco que estamos comprando. Eso también significa un ahorro. Imagino que así es en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo creo que quizás muchas personas también pues pueden comenzar a notar, ¿no? Quizás cierta marca de shampoo dura tanto o cierta marca de jabón pues es más espumosa, dura más tiempo, como cosas pequeñas que quizás uno no le está tomando la debida importancia, pero que con el sumar de los meses que se ahorra, por así decirlo, va a ser un ahorro bastante significativo a fin de año, quizás. Exacto, y también nos ayuda en la elección del lugar donde yo voy a comprar. A veces digo, no, si yo tengo un control, compré el shampoo de la marca tal, en la bodeguita de la esquina, y compré esta vez en otro lugar, en un supermercado, ¿cuál me cuesta menos? Porque pasa que nosotros a veces por lo cotidiano, sí, por salir del apuro y pues tenemos las actividades tan apretadas que compramos por comprar, ¿no es cierto? Y esta es una educación que viene mucho de hogares europeos, de americanos. Todos en casa hemos visto alguna vez alguna serie americana y siempre vemos a la mamá que tiene la agenda donde está apuntando cosa a cosa, ¿no? O sea, si de repente podemos ser un poco más atentos a esos detalles. Esas costumbres son buenas y esas costumbres le han dado mucho rédito a ellos como sociedad, como familias, de saber tener mejores elecciones, ¿no? Claro que sí, y sería definitivamente, porque usted que lo comenta también, por ejemplo, las personas japonesas, ¿no? Quizás las personas que son de Oriente, también ellos anotan incluso un día antes, no solamente lo que van a gastar, sino también el tiempo, ¿no? También anotan lo que tienen que hacer, ellos tienen anotado todo, igualmente también los gastos, y aunque puedas parecer quizás que, bueno, estar anotando me va a quitar un poco de tiempo, a la larga va a ser también bastante beneficioso. Nosotros vamos a poder ir ahorrando, vamos a poder llevar una mejor contabilidad, porque definitivamente hay que anotar todo. No podríamos tenerlo simplemente en la cabeza, ¿no? Como uno piensa, bueno, pero ya me voy a acordar que compré en este lugar y me costó tanto, pero finalmente no se puede olvidar. Sí, y ahora afortunadamente tenemos ventajas, porque la tecnología nos facilita, tenemos muchas apps donde podemos llevar nuestro control. Hay madres tecnológicas o vecinas en casa que usan muy bien el Excel, por ejemplo, y les ayuda bastante. Y de esto se han dado cuenta las entidades bancarias, y un ejemplo claro es que casi todos los bancos ahora tienen sus apps de transacciones que era antes, donde incluyen ellos sus ingresos y egresos, porque es a donde se apunta como un aspecto financiero de responsabilidad social a la postre. O sea, si nosotros queremos desarrollar como sociedad, necesitamos generar esa palabrita mágica del ahorro que nos ayude a tener opciones de compras de otras cosas que siempre faltan en el hogar, ¿no? ¿Y de qué otra manera nos podríamos dar cuenta quizás que el gasto que estamos haciendo no es beneficioso para nuestro gasto? Cuando nosotros tenemos ese control, ¿sí? Nosotros vamos a ver que muchas veces duplicamos cosas, ¿sí? Pasa de que cuando nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que estamos comprando, muchas veces incidimos y hasta tenemos cosas por duplicado. Ejemplo, los útiles de aseo son los mayores casos donde ocurre esto, ¿no? Compré un shampoo, uy, ya pasé, hoy no sabía, o salgo, o llegó un familiar y vuelvo a comprar otro shampoo y al final ya tengo dos, ¿no es cierto? El control, por ejemplo, de los artefactos. Es un tema que sucede muy a menudo. A veces nos llenamos de artefactos en casa, de línea blanca, tecnológica, etcétera, porque no hemos tenido ese control adecuado y la valía de cuánto nos va a nosotros a servir a la postre. Y algo más que nosotros podemos aplicar de la contabilidad en casa es un aspecto muy fuerte que hoy en día como sociedad, entendamos que el hogar es el núcleo básico de la sociedad, es nuestra responsabilidad para con la sociedad y el país.
Si nosotros tenemos un control adecuado de nuestras compras, por ejemplo, vamos a saber en qué establecimiento o no yo puedo ir comprando. Y este es un tema de repente muy incómodo para muchos, pero necesitamos saber que, por ejemplo, nosotros tenemos obligaciones con el Estado, que son nuestros impuestos. Y es importantísimo que si yo le compro a un bodeguero, amigo, lo que sea, él también tenga que contribuir con pagar los impuestos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, como no llevo el control de mis adquisiciones, compro y no estoy preocupado en si me dieron la boleta la boleta de venta, o si voy a necesitar para una entidad, si me dieron la factura o lo que sea, ¿no? Muy bien, Bessie, estamos de regreso y continuamos con el contador público colegiado Samuel Rodolfo Guamán Lázaro. Estamos hablando la contabilidad en el hogar y justamente estamos tocando el tema de los impuestos. Usted nos mencionaba que nosotros muchas veces quizás no pedimos la boleta, ¿no? Coméntenos un poquito también, y para que las personas puedan, quizás si se les olvidó, porque es importante también esto de pedir la boleta en el caso de comprar quizás. La compra mínima es de 5 soles o más para que te den boleta, ¿verdad? Sí, los establecimientos están obligados a dar la boleta de venta a partir de los 5 soles, pero si yo lo requiero por menos, ellos están en la obligación de dárnoslo, ¿no? Entonces, pero es algo que se nos pasa a todos, ¿no? O sea, nosotros recibimos o adquirimos diversos bienes y servicios, que en general son productos que nos tienen para venderlo las tiendas, personas independientes, etc. Pero hay una responsabilidad de nosotros y de ellos para con el país. Y esto es algo que no lo vemos mucho porque más tenemos la costumbre de poder exigir de repente a un ente estatal que cumpla con las obligaciones para con los ciudadanos. Pero nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad para con el Estado también. Y esto es sencillo de hacerlo. Y me va a ayudar a mí también en el control, porque cuando yo tengo el documento como tal voy a saber exactamente lo que ha pasado. Y eso, al yo recibir una boleta de venta, por ejemplo, de algo que compré, o en la bodega, en el supermercado, etcétera, contribuyo, porque ellos están en la obligación de pagar. Cuando yo voy a un servicio médico, el médico, el odontólogo, el abogado, los profesionales tenemos la obligación de dar comprobantes de pago. Ya sea, si ellos tienen una empresa constituida, será una boleta de venta, si no, será un recibo por honorarios. Pero eso también hace de que ellos tengan la responsabilidad para con el Estado y yo cumplo mi papel de exigir como ciudadano que todos tributemos. Es decir, este porcentaje que, por ejemplo, nosotros vamos a un minimarket, vamos a la bodega de la casa, y al pedir nuestro comprobante de pago, que en este caso puede ser la boleta, porque la nota de venta, eso no tiene ninguna validez, ¿verdad? No tiene ninguna validez. Muy bien, entonces aclaramos este punto, la nota de venta no tiene validez, únicamente es para un control interno, podría servir, pero usted tendría que pedir la boleta. Al pedir la boleta, ese porcentaje que incluye, que siempre se ve ahí también, es para que las personas puedan pagar los impuestos, claro, ¿verdad? Que es el impuesto general a las ventas, el IGB. Ahí hay un margen que ellos tienen que pagar sobre la venta, y el impuesto a la renta. Entonces, eso contribuye a incrementar las arcas estatales. Nosotros necesitamos también hacer eso. Cuando vamos en el servicio de un abogado, por ejemplo, un recibo por honorarios, de un comunicador, el recibo por honorarios involucra que ellos aceptan que han tenido un ingreso por el cual ellos tienen que tributar. Y yo tengo la responsabilidad de exigirlo como ciudadano. El beneficio va a ser indirecto, obviamente, no hay un beneficio directo, porque eso lo vamos a ver en pistas, veredas, servicios de salud, de educación, etc. Pero eso es importante porque como contadores nosotros velamos también por la tributación justa, ¿no es cierto? Que hay un equilibrio entre el contribuyente y la administración tributaria. Y lo correcto es hacer eso. Y como le decía, eso me va a servir. Yo tengo el control en la mano. Abro un paréntesis. A muchos casos hemos visto donde de repente hemos visto ofertas, pero que esa oferta, o en el anaquel decía tal precio, y cuando yo voy a pagar no era tal precio, ¿no es cierto? Eso también yo lo podría controlar con mi comprobante de pago, porque ahí es donde yo veo. Y recuerden que el comprobante de pago también te sirve para hacer un reclamo, si un artefacto está mal, si algo no salió bien, entonces es la forma en que yo puedo reclamar. Es otra de las aplicaciones que tenemos de la contabilidad en casa,
primer punto que veíamos es de lo que técnicamente se le da a la contabilidad general y contabilidad de costos, ¿no? Las decisiones y todo eso. Ahora hemos visto un poco de la contabilidad tributaria y la responsabilidad social que hay como empresas o como nosotros mismos de poder tener algo certero para poder exigir a quien me está vendiendo un artículo. Y también otro punto importante es poder pagar pues los arbitrios municipales, ¿no? Todo eso también manejarlo dentro del presupuesto quizás que anualmente se paga, ¿no? Porque me parece pues que los arbitrios son anualmente. Exactamente, ¿no? El arbitrio municipal por la vivienda en la cual estoy o por el impuesto vehicular, que también son un tipo de arbitrios municipales. Y recordarles que todo comprobante de pago o toda transacción bien hecha nos va a dar el fundamento de la legalidad. O sea, básicamente, cuando yo compro, adquiero, desde lo más pequeño hasta de repente un carro, un terreno, siempre tiene que haber de por medio un documento que me avale. Y eso, que involucra tributos, ciertamente, involucra también que yo tenga la seguridad de que lo que yo he pagado voy a tener algo tangible, algo que voy a recibir. Claro. Entonces son definitivamente puntos bastante importantes a tener en cuenta también y que nosotros podemos pues comenzar a implementar en nuestra casita todos estos puntos que nos ha dicho el día de hoy el contador para que podamos llevar mejor nuestras finanzas en casa, para que organicemos mejor nuestras finanzas y para que de esta manera también podamos ahorrar, podamos tener un dinerito extra. Contador, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Alguna recomendación final que le gustaría dejar para todos los televidentes? Agradecerles a ustedes, agradecer a la gestión de nuestra decana Irma Zárate Quiñones por habernos delegado este espacio en esta mañana y como siempre, hay una parte de responsabilidad social de nosotros como contadores que tenemos que asumir también como parte del desarrollo de nuestra profesión. Claro que sí. Muchas gracias, contador. ¿Hay alguna manera como se puedan comunicar con usted también, quizás? Sí, nosotros como Calcom estamos en redes sociales, tenemos asesorías para empresas y otros. Nos buscan en redes sociales como Calcom Perú. Muy bien, entonces Calcom Perú, ya saben que estuvo con nosotros el día de hoy el contador público colegiado Samuel Rodolfo Guamán Lázaro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes, para los televidentes. Muchas gracias.